Mi nombre es Idelcira Villegas, participante del Seminario Evangélico Asociado de Venezuela. En esta oportunidad quiero hacer una pequeña disertación acerca del trabajo de grado que realicé y estoy acompañada por el tutor, el hermano Agdi Pereira. En cuanto a este trabajo de grado, tiene como título Exégesis Bíblica de la Ley versus la Gracia de Dios según el libro de Gálatas. La palabra del Señor es el libro que nos hace conocer quién es Dios y cómo quiere Dios esa relación con la humanidad. Y nos toca leer e interpretar lo que Dios quiere. Pero en la interpretación hay muchos problemas. Y es por eso que en el capítulo 1 planteo el problema. El problema es que hay muchos declives de interpretación. El ideal es que todos tengamos la misma interpretación, pero no pasa así. Entonces, hay un tema que me llama mucho la atención, que es la ley y la gracia. Por eso el título, la ley y la gracia. Pero hay mezcolanzas de información, de interpretaciones. Por ejemplo, algunos dicen que la ley está vigente y que debe cumplirse. Otros dicen que simplemente hay que cumplir algunos artículos de la ley de Moisés, en el tiempo de Moisés, y que la iglesia de Cristo debe cumplirlas, pero que otros no. Otros dicen que estamos en tiempo de gracia y que no se aplica la ley, sino la ley de Cristo. Otros dicen que estamos en tiempo de gracia y que no tenemos que hacer obra, que eso no es necesario. Y otros dicen que la ley no es importante. Bueno, todas estas informaciones traen mucha confusión. Y entonces la interpretación, ¿cuál es la verdadera? Y cuando me voy a la palabra dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados que interpretan bien las palabras de verdad. Hay una demanda, interpretar correctamente. Y, y Calvino, que es uno de los autores que agrego aquí, dice que para nosotros poder interpretar debemos de dejar que el autor diga lo que quiere decir, en vez de nosotros atribuirle pensamientos que quiso decir tal vez. No, debemos dejar que se diga como el autor lo está diciendo, porque entonces allí vamos a reconocer qué es lo que Dios nos está planteando en su palabra. Y decía, ¿cómo hacer para que conocer verdaderamente el significado de lo que es la ley y la gracia? Bueno, pensé en la exégesis, que es extraer lo que verdaderamente se dice allí, sin agregarle nada. Porque ella explica e interpreta los textos de la Biblia. Tiene un procedimiento que hacer y esto me va a llevar a reconstruir el significado único y que concederá al propósito divino de Dios. Es decir, qué es lo que Dios quiere. Y esto va a llevarme a formar eso de qué es la ley y qué es la gracia y qué quiere ver una con la otra. Yo me hice una pregunta. ¿La exégesis aplicada a la carta de Gálatas suministra la respuesta en cuanto a identificar lo que es la ley versus la gracia? Y bueno, espero que sí, ¿verdad? Que sí sea así, porque el uso de la exégesis aplicada al libro de Gálatas va a determinar la explicación de la ley y la gracia, que es lo que estoy buscando. Para esto me tracé un objetivo general, que es desarrollar una exégesis bíblica de la temática según la ley versus la gracia de Dios en el libro de Gálatas. Y para llegar a este objetivo, los objetivos específicos son definir la exégesis gramatical de la ley de Dios y la gracia en el libro de Gálatas, identificar la exégesis histórica de la ley versus la gracia, describir la exégesis teológica de la ley y la gracia de Dios en el libro de Gálatas y explicar la aplicación pastoral ajustable a la iglesia contemporánea según el libro de Gálatas. El por qué hacer esta investigación. Bueno, primero porque el método me va a ayudar, que es el exégesis. Me va a sacar el significado original, porque va a dar un aporte social a la comunidad cristiana, de saber lo que quiere decir la ley de la gracia, pero también saber aplicarlo como en sociedad cristiana. Me va a dar un aporte educativo porque voy a enseñar a todos los creyentes cuál es la verdad en cuanto a la ley y la gracia y va a hacer que todos entiendan y estén claros ante cualquier cosa que se presente que no sea la verdad. Me da un aporte teórico porque me va a plantear una base para yo saber qué es lo verdadero y también práctico para ejercerlo.
para ejercer lo que a Dios le agrada. Y es importante porque el fin de estos resultados va a dar un aporte del estudio y va a precisar una interpretación de la ley y la gracia. En el capítulo 2 ya se hace el análisis exegético y empieza por el contexto original, donde veo quién es el autor del libro de Gálatas, que es Pablo. El lugar donde destina esta carta es a las iglesias que estaban en Galacia, actualmente Turquía. En el año 49 después de Cristo está destinado a esas iglesias que fueron fundadas allí. El objetivo del autor es hacerles ver quién es él, su autoridad, y qué es lo que él quiere debatir o él quiere afrontar en cuanto a lo que ellos estaban practicando. Se desarrolla la estructura que da esta carta, esta epístola, y cuáles son los principios que están allí, que él quería hacer conocer a su destinatario. En cuanto al contexto histórico, se ve la historia de estas iglesias, y eran personas que venían de los celtas, que se establecieron en Galacia, pero estaba el Imperio Romano también allí. Habían diferentes culturas ligadas allí, de la cual también había idolatría. Habían muchos cristianos en las iglesias de Gálatas que eran de los judíos y que practicaban la ley, que querían que se siguiera practicando la ley, pero estaba la iglesia de Galacia, que también Pablo les había enseñado que estaban en tiempo de gracia. Entonces había allí esas cosas pendientes, y que era lo que Pablo quería hacer, enfocarse en la carta. En cuanto al contexto literario, para entender la escritura de la carta, está el género, que es una epístola, una carta enviada por Pablo, y allí él escribe diferentes imágenes y recursos literarios como metáforas, haciendo entender de una forma una enseñanza. Hace alegorías como la de Sara y Agar, donde hace ver que Sara concibió creyendo en la promesa, pero Agar en la carne. Entonces haciendo ver que también la ley es esa Agar en la carne, en la esclava, y que la gracia es esa Sara en la promesa que es en Cristo Jesús, pues. Hace preguntas retóricas como para que se analicen, como diciendo, ¿quién os fascinó para desviarse de la verdad? Como para que reflexione, hace contraste, les hace ver qué es la ley, qué es la gracia, qué es la carne, qué es el espíritu, en cuál deben andar. Hace repeticiones para que enfatizar lo que él quiere enseñar, como por ejemplo le dice, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, haciéndoles ver que lo que él estaba enseñando era lo correcto. En el capítulo 2 de este análisis también se ubica la intención del autor. Primero, reconocer que él era el apóstol, que su enseñanza estaba dada con autoridad, porque él venía desde los apóstoles, era instrumento de los apóstoles, fue enviado a llevar este mensaje. Segundo, desarmar aquellos preceptos que fueron infiltrados por aquellos cristianos judíos sobre la ley, haciéndoles sentir a los gentiles que tenían que cumplir leyes, ¿verdad? Y este era el problema, pues, que estaba allí afrontándose. Cuando se va al contexto bíblico, se estudió una serie de palabras que eran claves, como la ley, la gracia, la libertad, la esclavitud, la justificación, y así unas cuantas palabras que nos hace entender con claridad lo que estaba manejando Pablo al redactar esta carta. En cuanto a lo que dice en sí el libro de Gálatas, ¿qué dice de la ley? Bueno, que la ley tuvo su tiempo, y que fue establecida por cierto tiempo por Dios, que es de Dios, por supuesto, y que Dios estableció eso así para llevarnos a este tiempo de gracia. ¿Qué dice de la gracia? Bueno, que la gracia viene por medio de Dios, quien nos justifica de la fe, y que es en Cristo Jesús que vivimos como hijos de Dios, y que vivimos libertados del pecado, ya no en esclavitud para cumplir las leyes que eran condenatorias si no se hacía. El problema que surge aquí en Gálatas, y que lo hace ver Pablo, es que había ligamentos que se tomaban de la ley y de la gracia. Entonces esto trajo problemas, y por eso él lo afronta, y por eso él hace énfasis en estas dos cosas.
Y también el libro hace ver la condición de la ley y la gracia. La ley me está haciendo ver que yo no soy capaz de hacer obras para alcanzar la salvación. En cambio, la gracia me está haciendo ver que es por medio de Cristo que yo puedo tener la salvación cuando yo me uno a Cristo. Y es muy diferente a vivir en el tiempo de la ley. Entonces, el libro está haciendo énfasis en esto. Vemos ya cómo esta exégesis me está llevando a qué es lo que está diciendo el libro. En el desarrollo bíblico del tema me fui más allá de Gálatas y se tomaron varios libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, que habla de la ley, pero también de esa gracia de Dios que ya venía con la promesa de Cristo Jesús. Y vemos en Jeremías cómo se profetiza de que Dios iba a poner en el corazón de los que creyeran cómo buscarle, que era distinto a estar en la ley. Es decir, hoy en día el Espíritu Santo nos lleva a obedecer y a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así sucesivamente como los libros de Mateo, Juan, Romanos, Gálatas, Efesios, Titos y Hebreos fueron tomados para hablar acerca de lo que es la ley y la gracia. También se tomaron comentarios según autores como Luis Palau, Kennington, que dieron su aporte a la interpretación de la ley y la gracia. Así también la aplicación teológica que se pudo sustraer de esta información es que somos justificados por la fe, que hay un peligro del legalismo que puede atentar a la doctrina verdadera de Cristo, que somos libres en Cristo, que hay una unidad a Cristo cuando creemos, que el rol del Espíritu Santo es importantísimo en el tiempo de gracia, porque es el que nos lleva a obedecer, y que hay una responsabilidad recíproca en la comunidad cristiana en mantenerse en la fe de Cristo y en su doctrina. En cuanto a la aplicación pastoral, vemos el ejemplo de Gálatas cuando Pablo está tratando de enseñarle lo que es la gracia. En la aplicación pastoral actualmente se debe predicar la gracia. Fomentar también esa libertad que tenemos en Cristo. Tener una atención pastoral a las ovejas para que reciban el pasto que debe tener la iglesia. Y ese apoyo comunitario. Educar acerca del fruto del Espíritu, de la unidad en la pluralidad, indistintamente de cómo seamos, de dónde vengamos, nosotros somos hijos de Dios. Y tener una advertencia hacia la legalidad. Tener esa advertencia, cuidado con esa legalidad que viene de la esclavitud y no de la libertad en Cristo. El abordaje metodológico el método fue la exégesis, el tipo de investigación, un documental bibliográfico, el nivel de investigación es descriptivo, la técnica e instrumento de recolección de información fue la revisión documental y el instrumento, por supuesto, la computadora. Para las conclusiones, se llegó a que la exégesis en la epístola de Gálatas enriquece la interpretación en el tema de la ley y la gracia, tanto para ese tiempo como para los lectores contemporáneos. Los principios que allí se descubrieron en esta investigación sobre la fundamentación de la salvación, que no es por obras de los hombres, que es porque proviene de Dios, porque así Dios lo determina, que nosotros ponemos en la fe, que Dios nos declara justos, que nos perdona de pecado, que los que están unidos a Cristo son de la promesa y son herederos de esa promesa, que ya no estamos en condenación espiritual para volver otra vez a la ley, y que el amor es la ley en la gracia y que el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer las obras espirituales y no las carnales. Entonces este es un mensaje para esos lectores originales, que era la iglesia de Galacia, pero que también es una verdad bíblica que debe seguir, y es una teología que la iglesia de Cristo actualmente debe tener para evitar desvíos doctrinales. Y el canal que Dios estableció para enseñar a repetir estas prácticas es el ejercicio pastoral, es de los pastores mantener alineada a la iglesia a las verdades bíblicas. Ejemplo del libro de Gálatas. Y la recomendación es que la exégesis es una herramienta importante y que debe aplicarse a las congregaciones para distinguir el significado original en la palabra, distinguiendo lo verdadero de lo falso. Y que tesis como esta, de la exégesis de la ley y la gracia, son propicias para mantenerlas en medios publicitarios y difundir esta información para que todos la conozcan. Estas son las recomendaciones pues con las cuales concluyo, y bueno, espero que haya sido de provecho esta disertación. Gracias por su atención.